Es un nuevo episodio. Estamos con la patrona y el melonchón. Comenzando otra aventura. Con alarma de fondo. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Justo se prendió la alarma cuando hacemos la apertura del capítulo. Les queríamos contar que estamos frenados acá, en el parque de la Hippie Japa. Seguimos esperando el pasaporte mío, aprovechando para hacer otras cositas operativas. Y ahora nos estamos yendo a un lugarcito que ya queríamos ir desde que llegamos, que se hizo un poco esperar, porque hicimos otras cositas, pero ahora vamos a ir a descubrirlo. Ya se van a enterar, así que vamos a subir al Uber y les vamos a contar un poco más. Préndanse de nuevo en esta aventura de donde dormimos hoy, que promete mucho. ¿Nos acompañan? Dale, que arrancamos, ¡vamos! Y nos hemos bajado en este lugar que ahora le vamos a contar. Llegamos hasta el teleférico de acá de Quito, así que vamos a ir a descubrirlo. Estamos con la patrona y el meloncho. Porque es pet friendly. Es pet friendly, así que vamos a aprovechar a full. Ahí está el ingreso. Vamos a ver a Quito desde el cielo, de las alturas. Y acabamos de salir de sacar el ticket. Cuesta $9 por persona para extranjeros y $5 extra por melón. Si miden menos de 30 centímetros, el perro pasa gratis. El melón como un poquito más alto, ya directamente lo abonamos porque sabemos que mide más. Así que bueno, dato para tener en cuenta, y está bueno venir con animales porque es pet friendly. Y miren la vista que nos encontramos acá antes de subir al teleférico. Tenemos un volcán por aquí y tenemos otro volcán por allá. Y mientras el meloncho está tomando un poquito de agua, quiero contarles, antes de subirnos al teleférico, que este va de los 3.100 a los 3.900 metros sobre el nivel del mar en el volcán Rucu Pichincha. Y ya estamos haciendo la fila, y un dato más que quiero sumarles es que el trayecto dura aproximadamente 20 minutos. Y miren, ya estamos acá con el meloncho, una experiencia más con el gordo. Una más. Y ya estamos en la parte más alta. Subimos hasta los 3.900 metros. Increíble, en menos de 10 minutos, gente, ¿eh? Ya estamos acá, mire, ya se empieza a ver. Súper alto, y aparte ves la dimensión del tamaño que tiene Quito. Sí, increíble. es increíble. Ahora le vamos a hacer unas tomas igual para que puedan ver lo que estamos viendo nosotros. Y acá arriba hay varios senderos para realizar. Nosotros no estamos con pinta para hacer trekking hoy porque vamos a ir a hacer el centro histórico. Pero miren la vista que hay acá. Encima ahora salió un poquito el sol, tiene una vista tremenda. Miren qué es Quito. Gente, es una locura, está tremendo. Una de las cosas que más nos gusta de Quito es que haces pocos kilómetros y tenés todas estas actividades para hacer y ya estás acá en el medio de la montaña, que nos pasa con todas las capitales, obvio. Entonces todo está buenísimo. Te tomas un Uber, unos kilómetros y terminas en este lugar hermoso. Y algo importante que nos pasa es que al lugar donde vayamos
tenemos internet para pedir Uber, para tener que averiguar alguna información como la que contó la patrona. ¿Por qué se preguntaron ustedes? Porque tenemos nuestro eSIM de Holafly. Nos acompaña a cada aventura que vamos. Tenemos que preocuparnos más por roaming costosos, por tener un chip del país donde estamos. Si ustedes quieren hacer como nosotros y cuando se vayan de viaje, estar cubiertos y tener internet en todos lados, pueden contratar el eSIM de Holafly con un 5% de descuento con el código de descuento donde dormimos hoy y viajar totalmente conectados. Así que aprovechen. Holafly, nosotros estamos conectados, así estamos tranquilos. Y estamos viniendo a otra parte de acá arriba y lo que estamos notando mucho está bastante dejado. Como que los carteles viejos, cosas así muy despintadas. La parte de abajo también, ahí donde abonamos la entrada, estuvimos caminando con el meloncho y notamos eso. Miren, acá se ve que hay un sendero para hacer con bici, debe estar muy piola y ahí está la bajada. Y miren que encontramos acá arriba, un canil, acá arriba. Eso está bueno, que acá hay muchos lugares pensados para perros. Quiere entrar él, quiere entrar. Y nosotros estábamos por bajar, pero queríamos contarle que acá está la ruta del Rucu Pichincha que se puede subir a la cumbre. Ahí la tienen, 4.696 metros. Es un trekking de dificultad exigente y toma unas 5 horas. Así que también está ese dato, que se puede hacer esto si vienen con tiempo. Es una linda actividad también para complementar un poco lo que es el teleférico y las vistas. Y ya estamos esperando para bajar. Recuerden guardar el ticket que le dan al principio abajo porque lo necesitan para subir. Te registran por ahí y tenés que poner el ticket para poder bajar. Y estamos esperando el Uber que nos lleva a nuestra segunda parada, previamente a comer algo porque tenemos una lija, un hambre. Un hambre bárbaro, pero ya vamos a contarles más de dónde vamos ahora. Así que vamos a esperar el Uber y seguimos de aventura. Y ya nos bajamos del Uber y les vamos a contar que estamos yendo rumbo al centro histórico, Patronushka. Ahí va la Patron con el meloncho. Miren lo que ella se empieza a ver un poco la arquitectura. Después le vamos a tirar alguna info. Sí. Panecillo. Allá está el panecillo que tiene la Virgen. Seguimos a la segunda parada, centro histórico de Quito. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you. Y estamos recorriendo las calles de este maravilloso centro histórico de Quito. Tiene una particularidad, que es el centro histórico mejor conservado y menos modificado de América Latina. Miren lo que es esto, estamos atravesando la calle Chile, que es la calle que une todo el centro histórico, desde la parte comercial y donde estamos ahora hasta las iglesias. Así que estamos atravesando, hay un color increíble, mirá lo que es esto, Patronushka. Divino, hay un montón de gente, hoy es fin de semana, así que estamos de recorrida. Como ya mencionamos, el centro histórico de Quito es uno de los mejores conservados de América Latina. Y no es casualidad. En 1978 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, siendo uno de los primeros 2 sitios en recibir ese reconocimiento en el mundo. Su arquitectura es una mezcla de estilos colonial y barroco, que se puede ver en cada iglesia, en cada fachada, en cada una de sus construcciones. Más de 130 edificios monumentales en pocas cuadras. Caminarlo es como meterse dentro de un libro de historia. El nivel de detalle y cuidado que tiene el lugar nos dejó sin palabras. De los centros históricos más lindos que visitamos en toda nuestra vida viajera. Por esto y por muchas otras cosas más, Quito tiene algo especial. Una energía que te atrapa y que hace que no quieras irte. Y estamos ya en la Plaza Grande y frenamos a comprar algo para comer acá, sentaditos. Con el melonche, los 3. Sándwich de pernil, unas empanadas y que vienen con unas papitas. Sí, así que tranqui lugar de hoy. Vamos a comer. Mostrar el tamaño de esa empanada, a ver. Grande. Espectacular. Muy buena.
Tremenda. Sí, todos los 2 sándwiches de torrito, la papa más las 2 empanadas, 10 dólares. Terminamos de hacer el mágico, gigante y atrapante casco histórico acá de Quito. ¿Vieron lo que fue eso? Todos los lugares magníficos que hay, con una historia tremenda, con una arquitectura soñada. Uno de los más lindos. Sí. Está en nuestro top 3 sin duda. Sí, sin dudas. Aparte tiene muchas construcciones muy viejas y muy bien conservadas, las calles, todo el folclore de ver todo lo... Había shows, había de todo. Muchísima gente en las calles. Sí, mucho. Así que lo disfrutamos un montonazo, gente. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Esto no termina acá, porque hay una tercera parada que estamos viendo si podemos gestionar. Estén ahí, no se vayan. Si les está gustando nuestro capitulazo, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montonazo. Y suscribirse es gratis. No hay que apretar ese botón que está ahí. Estamos subiendo más seguido, mi hojita. Ahora les contamos si podemos ir a esa tercera parada. Y estamos haciendo la última parada, Patronushka, ¿que cuál es? Vamos al Panecillo. Vamos a ir al Panecillo, vamos tomando el último Uber rumbo a ese lugar y coronamos con unas vistas lindas. Y acabamos de llegar al Panecillo y nos recibe esa virgen, la Virgen de Quito, que mide 41 metros. Es una colina de 3.000 metros de Panecillo. Se puede ver una vista panorámica de toda la ciudad. Y algo que quiero señalar es que cómo se nota la diferencia de toda esta parte que es el centro histórico, que no hay ningún edificio alto. Esto debe ser seguramente porque acá debe haber una ley que no permita construir edificios altos. Y también otro dato que quiero sumarles es que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO todo el centro histórico de Quito. También se puede subir hasta esa parte ahí de la estatua. Un datito más que queremos tirarle de esta maravillosa obra es que fue inaugurada en 1975 y es la estatua de aluminio más grande del mundo. No lo pueden creer, porque yo tampoco lo pude creer. Increíble. Y después de haber mostrado esas maravillosas vistas, miren lo que es esto, gente. Es tremendo. Increíble la vista que hay desde acá. Vamos a hacer el cierre de este día que tuvo de todo, Patronushka. Me duelen los piecitos. Caminamos un montón, como 7 kilómetros, una cosa así. Pudimos hacer todo, tuvimos 3 paradas, teleférico, casco histórico y Panecillo. Vamos a seguir mañana seguramente con alguna otra aventura. Vamos a seguir recorriendo Quito porque, como saben, estamos esperando el pasaporte de Juan y todavía no llegó, así que tenemos Ecuador para un ratito más. Sí. Y todavía nos quedan bastantes cosas por hacer. Estamos trabajando un montón también, estamos haciendo cosas de la pituca, acomodando un poco, pero bueno, todavía nos queda varios tiempo acá. La verdad que estamos disfrutando mucho de esta ciudad que tiene, como dice la patrona, cosas para hacer alrededor. En la zona donde estamos nosotros parando es re tranquilo, así que no podemos pedir más nada, estamos contentos, seguimos maravillándonos con Ecuador y ustedes no se lo pueden perder, así que acompáñennos que seguramente se van a venir más aventuras. Y arrancamos un nuevo día. Mis amigos, ¿cómo andan por ahí?
Vamos a arrancar este día haciendo un trekking acá en un parque que se llama Parque Metropolitano, que es un parque gigante de acá de Quito. Hoy es miércoles, les cuento un poco. Para cortar la semanita de trabajo dijimos, vamos a hacer este trekking, vamos acompañado, vamos con la loca de la luna y las perris, así que bueno, vamos a aprovechar. Está medio nubladito el día, pero está lindo. Ayer anoche llovió un montón. Vamos a recorrer juntos este Parque Metropolitano. Y acá dejamos a la Camio. Vamos a comenzar a hacer un senderito. Este es el Parque Metropolitano. Acá tienen como unos parrilleros. Hay un par de cositas. Ya hay juegos para niños. Acá hay baños gratuitos. La verdad que es muy completo. Ahora vamos a ver qué onda el trekking que nos recomendaron. Allá están las chicas. El meloncho. Y acá les voy a mostrar el recorrido que vamos a hacer. Nosotros estamos, creo que si mal no veo, en acá. Y vamos a ir a hacer todo este camino, a dar toda la vuelta así, por aquí. Son 10 kilómetros más o menos de duración. Vamos a comenzar. Patrón, ¿estás preparada con las piernas? ¿La Rochu está preparada o no está preparada? No. Pero tenemos como siempre los ricos matecitos de premio. A mover esas cachas. Y salieron los matecitos. Como ustedes saben, siempre metemos, o cuando llegamos a un lugar, o cuando hay algún lugar increíble, salen los matecitos después de la caminata. Ya llevamos como una hora más o menos de caminata. 3 kilómetros, 400 más o menos. El camino es muy lindo, muy recomendable. Este trekking se llama el sendero, como vieron, el del Gorrión. Vamos a tomar unos matezulis, comer algo, hay unos frutos secos y a continuar con la caminata. Y acabamos de llegar a una parte con parrilleros, con juegos, en el medio del camino. Miren qué lindo que está. Arrancamos después los matecitos y seguimos con la recorrida. Está haciendo un poquito de fresco ahora. Y acá encontramos en la parte de arriba, que se llama Puntas, Mirador 4. Nosotros veníamos de ahí abajo. Y mientras seguíamos caminando, nos dimos cuenta que acá hay otro de los miradores. Este es el mirador número 5, que abajo tiene exactamente lo mismo que tenía el 4. Así que se ve que hay diferentes miradores, nos estamos dando cuenta ahora en el recorrido. Y miren que la vista esta. Y hemos completado los 9 kilómetros. ¡Vamos el equipo! ¡Vamos, Rochu! Hicimos toda la voltereta, gente. Hermosísimo. ¿Vieron lo que fue? Súper ese recomendable. Sendero, sendero del Gorrión. Ese es el camino. Sí, creo que es el más largo. Es el más largo, 9 kilómetros, y tiene los colores de verde y rojo. Sí, verde y rojo. Vengan a hacerlo. Vale la pena, no se puede creer, como decía Vane, que esté en el medio de la ciudad. Es un pulmón para la ciudad y aparte se ven paisajes, como vieron, increíbles. Así que, patrona, vamos a dejar por aquí en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este super trekking. Las aventuras van a continuar por esta maravillosa Quito. Espero que les haya gustado todo lo que recorrimos en este episodio, que tuvo el centro histórico, Panecillo, el teleférico y ahora el Parque Metropolitano. Como siempre le decimos, si nos quieren acompañar en esta aventura, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario. Así que bueno. Me río porque Melón está todo sucio. Sí, miren cómo está Melón. Ahí lo ven.
Vamos a continuar de recorrida por Ecuador. Cumplimos 4 meses y todavía queda un montonazo. Uf, así un que montón. estén atentos y no se pierdan el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.